Todo comenzó como un pequeño detalle, algo que Juan apenas notaba. Desde su departamento en la 7ª planta de un edificio que miraba hacia una avenida concurrida, tenía una vista clara del edificio de enfrente. Cada noche, cuando las luces se apagaban y la ciudad caía en un silencio tenue, una sombra empezaba a aparecer en la ventana del apartamento vacío del edificio de enfrente. Al principio Juan pensó que se trataba de un reflejo, quizás de las luces de la calle o de algún vecino. Pero la sombra no desaparecía. No se movía como una figura humana, no había rostro ni forma definida. Solo era una mancha oscura, una presencia sin contornos que se asomaba desde la ventana y parecía observar su apartamento. A veces, cuando Juan levantaba la vista, sentía que la sombra estaba ahí, fija en él, como si lo estuviera vigilando. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Cada noche esa sombra aparecía más temprano. Al principio solo a medianoche, pero con el paso de los días, la figura oscura comenzaba a manifestarse al atardecer, cuando el sol apenas se ocultaba tras los edificios. Las noches insondables Juan intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo era su imaginación. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía la mirada de la sombra. Era un sentimiento ineludible, como si algo frío y extraño estuviera acechándolo desde la oscuridad. Empezó a evitar mirar por la ventana, pero aún así, cada noche la sombra aparecía en el mismo lugar, fija, sin moverse. Una noche, cansado y al borde de la locura, decidió acercarse a la ventana para observarla directamente, desafiarla. Con el corazón latiendo a toda velocidad, miró fijamente hacia la ventana del edificio de enfrente. La sombra estaba ahí, pero esta vez algo era diferente. Juan no podía moverse, no podía apartar la mirada. Los minutos pasaban y sentía como su cuerpo se entumecía mientras la oscuridad de esa figura lo envolvía desde la distancia. Entonces la sombra se movió. No hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que parecía hacerse más grande, más definida. Y en ese momento Juan se dio cuenta, no estaba viendo la sombra desde el exterior. La sombra estaba en su ventana. El descenso al abismo. Juan se apartó de la ventana, tropezando con la mesa de la sala, sudando frío. Cerró las cortinas de golpe, su respiración era rápida y entrecortada. No podía entender lo que acababa de ver, pero la sensación de que algo estaba dentro de su apartamento no desaparecía. Sentía el aire más denso, más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de una presencia invisible. Esa noche los sueños comenzaron. En sus pesadillas siempre veía lo mismo, estaba acostado en su cama, mirando hacia la ventana, y la sombra entraba lentamente en su habitación. Sentía el frío en su piel antes de verla claramente, una forma oscura, amorfa, pero con una presencia tan abrumadora que lo paralizaba. A partir de esa noche, Juan no podía dormir sin sentir que algo lo observaba. El reflejo en el espejo del baño mostraba fugazmente una figura oscura detrás de él. Escuchaba pasos en su apartamento a las 3 de la madrugada, pero cada vez que encendía la luz, no había nadie. Cada día sentía que la sombra se acercaba más, como si lentamente estuviera devorando su cordura. La manifestación final, el tiempo se volvía borroso. Juan dejó de salir de su apartamento, evitaba hablar con amigos y familiares. No podía explicar lo que estaba ocurriendo sin sonar como un loco. Sabía que la sombra no era algo que los demás pudieran entender. Una noche, mientras se acurrucaba en su cama, temblando de miedo, escuchó un crujido suave. No quiso abrir los ojos, pero el sonido se hizo más fuerte, como un roce contra la madera del suelo. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana. Las cortinas se movían, pero no por el viento. Y entonces la vio, más clara que nunca. La sombra estaba justo al pie de su cama. Esta vez no era solo una mancha en la ventana, era una presencia tangible. Sentía su peso en el aire, podía oler la humedad y el frío que emanaba de ella. La sombra no tenía ojos, pero él sabía que lo estaba mirando, saboreando su miedo. Sintió una mano fría y viscosa tocar su pierna. Juan gritó, pero su voz se perdió en el aire, como si el sonido no pudiera salir de su garganta. La sombra se inclinó sobre él, y en ese momento Juan comprendió que no había escapatoria. Lo que fuera que estaba en su apartamento no quería irse, no iba a permitir que él lo hiciera. La sombra había esperado, acechado, y ahora, estaba lista para reclamar lo que había venido a buscar. Esa noche Juan desapareció.
Su apartamento quedó vacío, pero el mobiliario estaba intacto. Los vecinos comentaron haber escuchado gritos, pero no le dieron importancia. Días después, otra familia se mudó al departamento. La sombra, como siempre, volvió a aparecer en la ventana. Solo que ahora, no era una mancha oscura. Era Juan, atrapado en la sombra, observando. Esperando.